Con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes. ¿Cómo está usted? Me da muchísimo gusto darle la bienvenida al programa Diálogos. Volvimos a la pantalla, ya estamos más organizados aquí en el canal B15. Vamos a estar con usted un lunes sí y un lunes no. Un lunes sí y un lunes no. Hoy tocó sí y por supuesto que el tema que vamos a abordar con usted es el de la salud y enfocado naturalmente al tema del coronavirus. El balance hasta este momento en Zacatecas. Me viene a ayudar a hacerlo el doctor Jesús Gerardo López Longoria, que ha sido designado vocero por parte de los servicios de salud en el estado de Zacatecas, el vocero oficial, para que tengamos un panorama cierto, verídico, bien informado de la situación que guarda el estado de Zacatecas. Y también, si usted tiene dudas, si usted tiene preguntas y nos está siguiendo por vía Face, ahí está el canal 15 Zacatecas para que nos haga llegar sus interrogantes. Muy bienvenido al programa Diálogos, estimado doctor. Esta es tu casa. Gracias, muy buena tarde. Con el gusto de estar en el espacio y agradecido por la invitación. Esperamos que la información que compartimos con el auditorio les deje una idea de la magnitud de la enfermedad que ahora tenemos, de las acciones que estamos haciendo y del plan de trabajo que se tiene instrumentado en el sector salud. Y lo primero que yo diría es una pregunta obligada. ¿Estamos actuando de manera correcta o estamos exagerando o por el contrario estamos minimizando la situación? Yo me lo pregunto porque viendo los programas de televisión, los noticieros nacionales, la lluvia de información que nos llega también por redes sociales, confunde. Claro. Confunde mucho. Entonces mucha gente dice, no, a mí esto no me preocupa, es una exageración. Otra, al contrario, otra está histérica, preocupada, angustiada, verdaderamente encerrados en su casa. Bueno, ¿qué es lo más correcto? Coméntame cómo andamos. Claro que sí. Es una pregunta muy interesante y muy puntual. Partimos de un hecho muy claro. Es un virus nuevo. No existía. Llegó y vimos los destrozos que hizo en China. Qué rápido se propagó por Europa. Lo que hizo en Italia, lo que hizo en España, lo que hizo en Francia, que son países que tienen una connotación de primer mundo. Y sin embargo los vimos tan vulnerables. No se diga ahora que el virus siguió su camino y llegó a América con una de las potencias mundiales donde la tecnología está a la mano, donde tiene instituciones como el CDC, que son normativas a nivel mundial el manejo de problemas de salud, no se diga de salud pública. Y sin embargo, este agente infeccioso que no lo vemos, que es de tamaño micrométrico, Híjole. nos puso en jaque. Estados Unidos con muchísimos casos. Así es. Cuando hablas de América, estás refiriéndote especialmente ahí, ¿no? Nueva York. Así es. Infectados, cientos de miles de personas y con un elevado, si pensamos en el número de infectados, un elevado número de muertes. ¿Sí? O sea, tristemente, la gente que tiene predisposición por algún otro padecimiento es la que muere.
¿verdad? Así es. Básicamente. Aunque también se han dado casos de personas, no sé, yo no sé si se han dado casos de personas que estuvieran totalmente sanas y que fueran a morirse por el virus. ¿Lo hay? Sí lo hay. De Ay. hecho, pues cada muerte es muy lamentable. Es tan destructivo el virus que al ser un agente nuevo, todos somos susceptibles de enfermarnos porque no tenemos una memoria inmunológica, algo que nos defienda, algo que reconozca al virus, lo agreda, lo neutralice y sigamos la vida cotidiana que veníamos haciendo. Dame un ejemplo de una enfermedad que así se comporte. Bueno, en el 2009 tuvimos el ejemplo de influenza. Ajá. Llegó, nos tocó que se descubriera, nos tocó enfrentar una epidemia que luego se propagó, nos tocó conocer cómo son los agentes biológicos, en especial los virus, cómo son terriblemente selectivos, cómo neutralizan al sistema de defensa de las personas y cómo, a pesar de ser uno de los entes más creativos de la Tierra, el humano, el ser humano, es terriblemente vulnerable a la vez. Es una comparación del grado máximo de desarrollo y a la vez de la vulnerabilidad que tenemos ante agentes tan diminutos. Pero son tan específicos, son tan selectivos que en el caso de VIH-Sida, que es otro ejemplo, Sí. neutraliza nuestro sistema de defensa. Él no le pega, excepto al que organiza la defensa, y nos neutraliza por completo. Por eso es que es algo terrible. No es para tener un pánico, es para estar ocupados, informados, analizar el cúmulo de información que ha viajado. Todo el mundo hemos visto videos, informes, leído artículos, publicaciones. Se ha palpado la preocupación en los investigadores, la gente que le tocó atender la emergencia en primera instancia sin saber qué era. Empezar a conocer el enemigo, por decirlo así, y empezar a diseñar una estrategia de contención. Cómo conocerlo, cómo aprender y cómo neutralizarlo, porque al fin y al cabo, pues esa es la razón de ser de esto. Y nuestro organismo, al no conocerlo, nos encontramos indefensos. Sin embargo, cada caso que se recupera nos permite conocer que el enemigo es controlable, que necesitamos tiempo. Que no es tan letal, doctor. Que no es tan letal. O sea, no es tan mortal. O sea, sí Exacto. ha habido muertes, pero si las comparamos con el número de contagios y con el número de personas que han librado la enfermedad que ya les dio, Sí. yo como que me consuelo. Es una expectativa favorable. ¿Y cómo fue tanta la magnitud del problema que pues, nos cambió la vida? Se nos olvidó el día a día y sin embargo la vida sigue. Y las enfermedades con las que cotidianamente estamos luchando, la diabetes, la hipertensión, la obesidad, la influenza, siguen y siguen cobrando vidas y siguen afectando a las personas. Y como un agente nuevo nos arrebató la atención y nos centramos a estudiarlo, a leer la experiencia de otros países, a encontrar el punto débil, a empezar a ver qué había hecho China, qué había hecho Italia, qué hace la diferencia en Praga. Los japoneses. Que son un ejemplo muy bueno. Hay un elemento que a mí me gustaría compartirte en este diálogo que creo que ha sido fundamental
para el abordaje de este tema de un agente nuevo, que no es la primera vez que tenemos agentes nuevos en la historia de la humanidad, y que es el medio de comunicación. Los medios de comunicación hoy en día tan rápidos para decir lo que está pasando. En cuestión de segundos trasciende la información y eso modifica, supongo, y no supongo, estoy segura, las reacciones. A lo mejor sobredimensionamos las cosas porque tenemos demasiada información y demasiado rápido. Creo que eso, y tú como médico me dirás si tengo o no tengo razón, porque imagínate, por ejemplo, las epidemias de hace, no sé, de hace 2 siglos, por ejemplo, pues no había forma de que se supiera. Así es. Y hoy cayó el primer enfermo en China y se le salió del secreto porque se lo guardaron lo más que pudieron en China y trasciende a un medio y de ahí, ¡pum!, a todo el mundo y todo el mundo en alerta. Estábamos minuto a minuto en los noticieros esperando a que nos dijeran, ya hay el primer infectado en México, ¿sí o no? Sí. ¿Sí? Y luego en Zacatecas, que lo vamos a aterrizar enseguida, si te parece la segunda media hora del programa, hablamos de Zacatecas, también estábamos a la expectativa y en el fondo con el deseo de que aquí no pasara nada. A mí todos los días me llega el reporte que mandan ustedes de Origen y que luego lo replica Héctor Alvarado a todos los medios de comunicación, el coordinador de comunicación social, que dicho sea de paso ha hecho un trabajo extraordinario de excelencia. Entonces me mandaba los reportes todos los días, casos sospechosos tantos, ninguno positivo. Y yo le contestaba, cada vez que me dices que no hay ningún positivo me pongo feliz. Y me decía, ay Silvia, espero que sea mucho tiempo el que yo te esté diciendo esto. En cualquier momento se va a decir hasta que se dijo, ya tenemos uno. Pero bueno, regresemos. Los medios de comunicación sí han tenido un elemento que ha hecho un manejo distinto de esta pandemia. Sí, indudablemente. La información fluye a velocidades que en ocasiones, aún para los grupos técnicos, es difícil de analizar. Fíjate nomás. En primero porque al ser un agente nuevo, genera incertidumbre su comportamiento, su mecanismo de transmisión, su mecanismo de replicación, la incertidumbre que genera el hecho de no tener un medicamento para tratarlo, una vacuna para prevenirlo y ver de alguna manera los múltiples videos que vimos del comportamiento de esta enfermedad en China, en lo poco que escapó a ese régimen. Rapidísimo. Pero luego ver de alguna manera cómo rebasó los sistemas de salud de países y ver y palpar la ansiedad y la angustia en el grupo médico, que a pesar de su esfuerzo y a pesar de las horas de trabajo diario, se veía rebasado, se veía cansado, extenuado, y pareciera como que era un desfile permanente de pacientes. Sí. De forma que, pues literalmente se rompía todo el esquema de operación de una unidad y los pacientes eran acomodados en los espacios que había. Como una guerra, como un hospital de guerra. Buscando ofrecerle una alternativa. Y bueno, dentro de este escenario que viven las personas que están en primera línea de ataque, detrás de todo eso hay un grupo técnico que está representado por la salud pública, por epidemiólogos, por salubristas, por gente que está analizando detalles que se van luego a los clínicos que están viendo día a día el llegar a pacientes y empiezan a elucubrar y a investigar y a leer la experiencia de otros países sobre cómo es el agente, cuánto mide, cómo se desplaza, cómo infecta, a qué es vulnerable, cómo lo estás tratando, qué sí funciona, qué no funciona, en qué grupos de edad se manifiesta,
Es decir, ir poco a poco desmadejando una madeja entramada llena de angustia, llena de miedo, llena de temor, pero que pues la gente que está en salud tiene que hacer en el ánimo de buscar cómo resuelve ese problema, cómo lo evita, porque vimos que rápidamente creció, vimos que el mundo está comunicado, vimos con preocupación que llegó a América, brincó, como lo dicen, el charco, y llegó haciendo destrozos, y llegó haciendo que una potencia de primer mundo se viera vulnerable en el tema de salud. Vimos que pues no respeta edad, sexo, condición, pero sí empezamos a ver cosas. Uno, que las personas vulnerables son los adultos mayores, que es más vulnerable quien tiene una enfermedad agregada, como diabetes, como hipertensión, como sobrepeso, alguien que tiene un cáncer, una artritis reumatoide, un lupus, en donde su sistema de defensa está atenuado por medicamentos para mantener estable esa enfermedad, no se diga en un cáncer, pero que vemos que conociendo la magnitud del problema de la diabetes y de la hipertensión en México, pues nos convertimos en un elemento muy vulnerable aquí en nuestro país. No se diga en una mujer embarazada. Ay, ha sido terrible. Hubo un caso de una mujer embarazada que ya murió. Me dio mucha tristeza porque dije, ya llegó su bebecito, murió. Toda una vida. Ay, fue tan doloroso. Creo que esperemos que sea hasta ahora el único caso, aunque no sé, tal vez haya más. Sí. Ay, los niños no son de la población vulnerable, ¿verdad? O sea, yo no he escuchado casos de niños enfermitos o que se hayan muerto por este virus. Sí somos susceptibles todos, porque al ser un virus nuevo y al no tener nuestro sistema inmunológico un registro de él, nos volvemos vulnerables. Al no existir una vacuna y un tratamiento, cualquier ciudadano es susceptible de ser infectado. Una vez que se empezó a dilucidar quiénes tenían más probabilidades, el área de salud pública empezó a identificar los segmentos de población y empezaron a trabajar líneas de acción para ver qué había hecho un país, qué había hecho otro, cuál era la estrategia, qué decía la OMS, qué decía la OPS, que son instituciones mundiales que regulan la salud en el mundo, y qué nos dejó de experiencia influenza. Claro. Porque la habíamos vivido en el 2009. Que es lo más parecido, digamos. Exacto. Es un virus, afecta la vía respiratoria, se camuflajea entre las enfermedades respiratorias que ya tenemos. Otro elemento de mucho riesgo, yo supongo, es el tabaquismo. Claro. O sea, las personas que fuman muchísimo están en un riesgo muy grande, ¿no? Esa es una característica que aún existe. El hecho del tabaquismo, el hábito tabáquico en el hombre y en la mujer. Y en la mujer porque el papá le decía, préndemelo. Desde los 10, 12 años. A mí me lo decían mis tías. Y bueno. Me decían, préndemelo, o me decían, apágalo, y cuando me tocaba apagarlo le daba 2 fumadas. Y así fue como me enganché con el cigarro durante casi 40 años y lo dejé, gracias a Dios, hace, bueno, no voy a decir, hace 10. Qué bueno. Bendito es sea una Dios. Excelente Noticia. medida. Pero bueno, continúa, Pero doctor. este es un factor desfavorable. El hábito tabáquico, el humo y la sustancia que contiene genera cambios que con el tiempo modifican la estructura anatómica de la vía respiratoria, no solo de nuestros pulmones, sino desde la nariz, garganta, y nos predispone a otras enfermedades. Cuando estás joven, no te duele nada. No, hombre, Todo pura es tolerable, Sí. la vida es bella. Juventud divino tesoro. Pero al ir agarrando edad,
los bronquios empiezan a ser muy sensibles, empiezan a manifestar problemas y al final hay personas que terminan en una enfermedad que se llama enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en donde el pulmón es comparable como a una chimenea de las que tenía mi abuela, negras toda por dentro de su pared, Ay, qué horror. en donde el aire pues no entra. ¿El OPO, cómo se llama? ¿La enfermedad? Enfermedad pulmonar, EPOC. EPOC. EPOC es como se abrevia. Yo dije OPE, pero es EPOC. Es EPOC. Que hay mucha gente que Y tiene hay EPOC. gente, porque todavía en Zacatecas hay personas que cocinan con carbón, con leña, con lo que se encuentra. O sea, aunque no hayan Incluso- fumado nunca, cocinar Exacto, con eso. incluso con los desechos de los animales de crianza. Híjole. Entonces, bueno, es lo que hay. Y hay tanto arraigo a la tierra que viven en lugares donde pues difícilmente uno imagina, un citadino difícilmente imaginaría vivir en esos espacios. Cierto. Pero hay personas que lo viven. Si a eso sumamos que nuestro estado tiene una vocación minera, Híjole. De muchos también años. Ese es otro elemento bárbaro. ahí hay una exposición cotidiana a polvo, a humo, a contaminantes que también van trastocando la vía respiratoria y nos predisponen para problemas. A esto agregamos que con el tiempo las enfermedades, la hipertensión, la diabetes, la comida tan mexicana, tan rica en vitamina T, tortillas, tacos, tostadas, tamales, Híjole, qué la horror. grasita, eso que le da tan sabor a la comida, que la hace rica, pero que a la postre se convierte en un sarro que tapa nuestras arterias, bueno, nos va llevando gradualmente a un escenario en el que las enfermedades luego nos cobran la factura muy En cara. un sarro que tapa nuestras arterias. ¡Qué impresionante! Y luego hay gente que dice, come ahorita que puedes todo lo que se te antoje, porque se va a llegar el día en que no vas a poder comer. Yo digo, no, es al revés. O sea, hay que comer con mucho cuidado para llegar a una edad adulta mayor en la que yo esté sano, lo más sano posible, porque tuve buenos hábitos alimenticios toda mi vida, o sea, pero el enfoque que le damos es distinto. Yo tengo una amiga que aprecio mucho y siempre me dice eso, que está un poquito pasadita de peso, me dice, no, pero mira Silvia, hay que comer lo que se te antoje, todo está tan bueno, al cabo se va a llegar el día en que no vas a poder comerlo. No, le digo, así no es el asunto, así no es, hay que comer lo más sano posible. Yo creo que como sociedad mexicana, por eso somos muy vulnerables a un virus como este, porque la obesidad es condicionante. Entonces, si tenemos muchas muertes, yo estoy observando que el nivel de mortandad es alto, es alto, es alto. Ahorita andamos como en 900, creo, a nivel nacional. Sí. De hecho, la asociación que más se ha visto involucrada es pacientes hipertensos en primer lugar, pacientes con sobrepeso o obesidad, Híjole. enseguida diabetes, luego enfermedad pulmonar y ya con un porcentaje muy menor, personas que tienen cáncer o personas que tienen un problema inmunológico, como artritis o lupus, por citarlo. O los que tienen SIDA. Esos aparecen, pero con un porcentaje muy, muy bajo. Ay, qué interesante. Es algo de llamar la atención porque si hablamos de que el virus del VIH es muy selectivo y destruye al que organiza el sistema de defensa, llama la atención que en la población el gran número de casos no es esa la característica. Eso es una línea de investigación. Es que ahorita todo es línea de investigación. Que está- Otro dato interesante es que les ha afectado más a los hombres que a las mujeres, Naturalmente. en algún porcentaje. Eso se ha visto. Generalmente es un 70 a 30. Así se ha visto a grandes rasgos. ¿Será que las mujeres somos más fuertes? Indudablemente. Ah, claro. Y más bellas. Indudablemente. Eso es un tema que está salvado.
Y eso que no soy feminista, ni tú, pero somos más fuertes. Pues sí, pero tenemos que ser muy cuidadosos. Y ser muy cuidadosos, ya me vinieron a decir que ya llevamos media hora platicando, ¿eh? Qué rápido, Ok. ¿verdad? Ay, no, es que aquí el tiempo vuela. Ser muy cuidadosos como familia de nuestros adultos mayores, ¿verdad? Porque puede darse el caso de que nosotros nos sentimos muy bien, estamos sanos, estamos en una cuarentena, es decir, no estamos yendo a nuestro trabajo y podemos confundirnos un poco y decir, esto es como si fueran vacaciones, voy a aprovechar para ponerme a mano con un montón de cosas. Yo, por ejemplo, aquí entre nos estoy aprovechando para repararle muchos detalles a mi carro, ahorita que no lo estoy moviendo Ok. tanto. Entonces voy al taller a que le quitaran los golpecitos, ya se los quitaron. Lo voy a llevar a tapicería. Pero a lo que voy es a esto. Mucha gente dice, oh, pues vamos a reunirnos en familia, y preocupan los adultos mayores, porque, y más si están enfermitos de un problema de diabetes, de hipertensión, del corazón, de los pulmones, de lo que me digas, y llegas tú de la calle muy sano y, ay, abuelo, te quiero y te amo, y te le acercas, cuidado, eso puede ser muy riesgoso. Ese mecanismo que acabas de decir, Silvia, es lo que está explicando lo que está pasando. Eso es lo que explica. Esto. Eso, así, con esas palabras. Lo que hemos aprendido de esta enfermedad gradualmente es que a los niños, adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes, la enfermedad puede tener un comportamiento como si fuera una gripa, quizá un poco más intensa que las que hemos padecido, resuelve y ya. Sin embargo, como bien lo dijiste, nuestra juventud inquieta, desesperados de guardarse en casa, cuestionan todo. Sí. ¿Por qué el encierro? Si yo estoy sano, si dicen que a mí no me afecta, si dicen que yo me recupero rápido, pero se piensa como individuo, como persona, pero no se descontextualiza el ambiente social en el que estás inmerso. Vives en una familia donde hay un padre, una madre, algunos quizá tengan abuelos, algunos quizá convivan con otra persona adulto mayor, en donde él ya tiene otras enfermedades de fondo y él ya no reacciona de la misma naturaleza como lo hace el joven. Entonces esa inquietud, esa pujanza, esa energía, pues la canalizas tratando de salirte, pasearte, divertirte, retar el miedo. Ah, claro. Y eso está provocando que veamos que lo que pasó en otros países, en México se está observando. Los adultos se están infectando, los adultos están llegando al hospital, cada vez más adultos ingresan a las terapias intensivas. Y llegar a una terapia intensiva es un escenario complejo. Ay, por supuesto. Esto generalmente queda dentro de las paredes de un hospital, de una terapia, y solamente la familia que lo vive lo llega a percibir, a palpar. Pero, por ejemplo, hemos visto pacientes aquí en Zacatecas que resultan positivos, que tienen una enfermedad, que tienen una edad que rebasa los 65 años, que pues de manera inadvertida, de manera accidental, se infectaron en un viaje a Estados Unidos para cumplir un requisito migratorio, para saludar a la familia, o bien que vino familias de allá y llegaron y visitaron a los de aquí. Cómo de repente empezó un problema respiratorio, cómo se empezó a limitar la capacidad para respirar, Ay, qué feo. cómo a pesar del esfuerzo que tú haces, sientes que el aire no entra y necesariamente tuviste que ir al hospital. Y cómo de hoy a mañana ese estado de salud se deteriora de forma que la parte médica decide, en el mejor ánimo de ayudarle, llevarlo a respiración mecánica. Intubarlo. Intubarlo. Ay, que ha de ser durísimo. Pero como la intubación es
poner a un paciente en sedación y analgesia, en donde él está conectado a un ventilador que le provee el oxígeno, quizá tenga apoyo con medicamentos para que mejoren la función del corazón, la presión, se vigile el riñón, en fin, N indicadores. Pero la persona está dormida, ausente. Él no sabe qué sucede más allá de esa pared. No sabe si es de día, no sabe si es de noche. Es más, No está sufriendo. ni siquiera sabe si va a vivir. Ese es el punto. Y ese tema es crítico y es un motivo que quisiéramos que la población entienda que ese es un riesgo elevado. Y bueno, lo estamos viendo con los adultos mayores. Aquí ya murió el segundo zacatecano que murió, tenía 71 años de edad. Muy joven realmente. Y bueno, él quería vivir, Por supuesto. pero se encontró este problema. 71 es joven. Y sin embargo ya entra en la población De más riesgo. vulnerable. Así es. Desde los, mayores de 60, 65 básicamente, 65 en adelante. Sí. Ya nos fuimos la media hora, vamos a hablar de Zacatecas. Claro, si estás de por acuerdo. supuesto. Porque la plática está de lo más interesante contigo y podemos seguirnos en generalidades, pero vamos a Zacatecas. Una primera valoración. ¿Con qué oportunidad llega a Zacatecas, basándose en todas las experiencias internacionales y nacionales, con qué oportunidad llega a Zacatecas a tomar decisiones para enfrentar la que aquí sería epidemia? Claro. Bueno, aquí en Zacatecas teníamos, como en todo el país, la experiencia que dejó influenza en 2009. Muy buena. Se reestructuró el sistema de salud en aquel momento, se implementaron protocolos de abordaje, de diagnóstico, de tratamiento, de seguimiento, se diseñaron plataformas para el registro de información oportuna, se desarrolló infraestructura que permitiera tener diagnósticos en el momento, porque eso es importante para poder tomar decisiones y establecer un plan de acción que nos permitiera ir adelante de la enfermedad. Entonces, con todo eso que ya se tenía, fue necesario hacer una revisión, por supuesto, acorde a lo que veíamos, que llegaba en noticias, en videos. Los medios ahí nos dotaron de enorme bagaje de información. Y bueno, en el ojo ya desde el salud más entrenado en este tipo de problemas, se empezó a reestructurar un plan de acción que afortunadamente el señor gobernador no dudó en echar a andar el Consejo Estatal de Seguridad en Salud. Que a diferencia del gobierno federal, Sí. que allá el Consejo Nacional de Salud empezó a funcionar mucho después de que ya estaba avanzado el problema. Bueno, Así es. En ese contexto, el Consejo, como un organismo técnico y representado por las organizaciones médicas, colegios, asociaciones, presidentes municipales y la estructura de gobierno, se analizó con detalle, con una realidad muy objetiva, la información que teníamos en ese momento. Y se decidió en primera instancia instrumentar un plan de acción, un plan de emergencia, de respuesta, primeramente en el ámbito de cada institución, llámese IMSS, llámese ISSSTE, la Secretaría de Salud, los privados. Cada quien desde el enfoque y después integrar un plan estatal. Fue necesario hacer un balance de qué teníamos, cómo estábamos, qué nos hacía falta, cómo parábamos este problema para poder perfilar un listado de necesidades, de insumos, de equipo de protección, hacer un inventario de los respiradores, de qué tipo teníamos, desde qué años eran, para saber cómo podíamos enfrentar este problema, qué medicamentos tenemos y de los que tenemos cuáles hacen
frente a ese virus que viene y que venía a pasos agigantados. Creo que fueron 2 semanas muy valiosas antes, en el que como sector se pudo integrar un plan de contingencia. Hicimos todo este trabajo de equipo. Volteamos a ver el Laboratorio Estatal de Salud Pública que déjame decirte, Silvia, que es uno de los 32 evaluados a nivel nacional y certificados. Y gracias a ello tenemos resultados en 6 horas. Eso es extraordinario. En 6 horas y con la prueba que es el estándar de oro. Identificamos los fragmentos del virus y le decimos a la persona si está enferma o no. Y evaluamos su condición y decidimos cuál es el esquema de manejo. Entonces eso da una oportunidad en la toma de decisiones que también apreciamos como una limitante en otras instituciones que son federales, que siguen lineamientos, pero que a veces no van a la par de la necesidad estatal. Aquí en Zacatecas nos vemos todos como equipo. Qué bueno. No pudiéramos enfrentar esto con liderazgos aislados, porque el objetivo es muy claro para todos, la salud de la población. Bueno, vamos a hablar de casos. Entiendo entonces por este comentario que llegamos a tiempo y bien, y estamos bien calificados, ¿no? Porque se está, con tanto medio y con tantas formas de abordar este tema, se han ya encuestado a los estados de la República acerca de la forma en que han afrontado la situación, y nosotros estamos en primerísimos lugares, en el octavo, si no me equivoco. Yo creo que es producto del trabajo de todo. Y hay un liderazgo, ¿no? Sí, que es el del gobernador indudable, Alejandro Tello. Yo ayer estaba platicando con una amiga que es de izquierda recalcitrante y me dijo, por primera vez voy a decir algo, le reconozco al gobernador Tello la oportunidad y la forma como están trabajando, el compromiso social de él y de su esposa, porque su esposa anda repartiendo apoyos, anda con su cubrebocas, entregando equipos, o sea, qué bueno, y qué difícil también para Alejandro Tello. Yo siempre he dicho, le tocó gobernar en tiempos muy complejos desde distintos puntos de vista, y como cereza del pastel llega la epidemia del coronavirus. Para rematar. Para rematar. Entonces llegamos a tiempo y tenemos, ¿en qué día se presenta el primer caso? El primero lo tuvimos en el mes de marzo. Empezando mediados de marzo. A mediados de marzo. Y ahorita, que es mediados, ya pasamos mediados de abril, estamos a mediados de abril. Ya llevamos un mes. En un mes, ¿cuántos enfermos tenemos? Bueno, el corte de la 1 de la tarde, teníamos 66 casos. 66. 36, perdón. Sí, me asustaste. 36. Yo dije, no, 36. Y me acaban de pasar el informe preliminar de que hay 3 casos nuevos. Es decir, tenemos 39 casos. O sea que en un mes, 39 casos. Todavía no llegamos a los 50 casos. A mí me parece bastante razonable. No sé tú que eres el experto. Bueno, esperamos hemos tenido como Estado un crecimiento moderado. Nos mantenemos dentro de los 5 estados con menor número de casos. Ay, qué buena noticia. Estamos en la fila de los que menos tienen. Mira, ahí estamos viendo el esquema, aunque ahí ya a eso que estamos viendo se le agregan 3, ¿verdad? Bueno, tú traes lentes, yo... Lamentablemente sí, como bien lo señalas. Lamentablemente sí. Llevamos 3 decesos, 3 personas ¿Ya los tienes, Marco? O es el más reciente, ya están incluidos. Es el nuevo. Sí, como el programa arrancó a las 6 y el corte se da a conocer a las 6. Excelente. Gracias, Marco, muy bien de tu parte poner esa gráfica. Como bien lo señalas, bueno, lamentablemente 3 personas han perdido la vida y cada vida es lamentable. No debió ocurrir. Sin embargo, en esta ocasión, al ser un enemigo nuevo y al no tenerlo identificado, entramos en desventaja. Poco a poco lo estamos conociendo. Tenemos 36 y ahora 39 casos. Es preocupante que estos están focalizados en un municipio.
Jerez. Saludos a Jerez, amigos queridos. Tierra hermosa de López Velarde. Su contacto con los migrantes. Ese es un factor fundamental. El Estado todavía tiene, por lo menos en 36 casos, identificado un vínculo en común, el contacto, es decir, fue a Estados Unidos, vino de Estados Unidos, seguramente estaba en el periodo asintomático, Claro. donde no hay molestias, pero ya es portador y me infectó, no me di cuenta. Yo seguía haciendo mi actividad cotidiana, Y fui el infectando. contacto con mi esposa, mi familia, mis padres, y se va encadenando de manera exponencial. Qué barbaridad. Eso estamos. Sin embargo, fíjate, Silvia, que ya estamos viendo por lo menos 3 casos hasta este momento en el que ya no identificamos el contacto. Es decir, ya no sabemos si fue a Estados Unidos, si estuvo en contacto con alguien que vino de allá, o sea, ya está aquí el virus. Así es, El virus ya está bautizado Zacatecano, ya está circulando. pero la mayoría de municipios no lo tiene. Está Guadalupe, Jerez, Fresnillo y Zacatecas. Sombrerete, Sombrerete, tienes razón. Tepetongo. Ah, Tepetongo, Y que Villanueva. también tiene migrantes. A ver, creo que tenemos alguna pregunta. Claro. ¿O no? Ay, no. Marco, no encuentro ninguna pregunta por aquí. Bueno. Ok, sigamos. Bueno, 39 pacientes Ahora, en este un momento. comentario. Relacionar 3 muertes contra 39 pacientes, el nivel de mortandad es alto. Sí. Estamos aparejados al contexto nacional. 8.33% en la tasa de letalidad en Zacatecas contra la tasa de letalidad en el país. Esto es ya pesándolo contra el número de casos positivos en uno y en otro contexto. De estos, como lo decíamos hace un momento dado, Jerez preocupa porque tan solo en un fin de semana son 8 casos nuevos. En un fin de semana. En un fin de semana. Es el foco rojo de Zacatecas. Y bueno, era necesario tomar medidas de tajo que permitan cortar la transmisión del virus. ¿Y cuáles han sido esas medidas de Bueno, tajo? primero es reconocer el problema. Ujú. Identificar que personal de salud se infectó Ah, se infectó personas. Incluso se cerró un hospital, y ¿verdad? se cerró el hospital. Esas son decisiones duras, pero necesarias. Así es, se tomó la decisión de cerrar la operación del Hospital General Jerez porque 3 elementos, 2 médicos y una enfermera, lamentablemente se infectaron. Ajá. Y en lo que se realiza el estudio epidemiológico de cada uno de ellos, se identificó un espectro amplio de posibilidades de infección. En ese contexto, el hospital ya no representa una unidad con seguridad para atender la salud de la población Claro. y es necesario cerrar. Caso contrario a Zacatecas, donde el primer enfermo, por cierto, fue un médico de la unidad de medicina familiar que está en Colinas del Padre, que murió, ¿verdad? Lamentablemente. Lamentablemente. Y que salió a la luz pública porque se filtró en redes y todo. Lamentamos, y yo, si alguien de su familia me está viendo, le doy mi más sentido pésame. Pero ahí no se cerró la unidad de medicina familiar. ¿Por qué no? Probablemente son todavía modelos federales Ok, en el que obedecen a otra dinámica. a otras políticas. Aquí se tomó la decisión de cerrar A nivel estatal, Se porque cerró. era un hospital de la Secretaría de Salud de Sí. Zacatecas. y porque era necesario resguardar a la población y proteger al personal, Claro, identificar quién estaba sano, quién se había contagiado, quién debía tener un seguimiento especial, porque la salud es un bien importante, y más si tú como personal de salud atiendes población. Entonces, por esa razón se tomó esta decisión. El hospital ya había restringido su actividad en el marco de la emergencia sanitaria. Ya la consulta de la especialidad se había cancelado. A las personas que cotidianamente venían a evaluación se les había dado un medicamento para 2 o 3 meses.
en tanto pasaba la emergencia. Claro. Se había suspendido toda la cirugía programada, Qué bueno. de manera que solamente estábamos atendiendo la urgencia. Un promedio de 2 cirugías al día que se derivan justo de este servicio. Por esta razón, fue técnicamente más sencillo tomar esta decisión. Además, obedeciendo al lineamiento de la emergencia sanitaria que publicó el Consejo de Salud General 2 semanas después, y que aquí en el gobierno del Estado hizo lo propio en la publicación en el periódico oficial, se tomó la decisión de que el personal de salud que por edad o por tener una enfermedad debiera estar en casa para protegerlo, Ay, qué bueno. se fuera. Ay, qué bueno. Para que no exponerlo. Claro. No tiene sentido. Claro. No tiene sentido, no tiene sentido. Ahora, la gente que está afectada en Jerez, ¿a dónde acude? Bueno, debe haber mucha gente que tiene seguro social, que tiene ISSSTE, pero también está resuelto, ¿verdad? ¿A dónde acudan? Las personas que tienen derecho a bienes al IMSS o ISSSTE acuden a la institución del IMSS o ISSSTE. La población que anteriormente estaba en Seguro Popular, la población abierta, esa que nosotros vemos en el Hospital General, está previsto que en 2 semanas que el hospital aperture sus operaciones de manera gradual, una vez que hemos sanitizado el área y una vez que hemos evaluado al personal de salud para ver quién está sano y quién está infectado, y el que esté infectado hacerle el seguimiento que requiere cada persona y determinar su condición de salud. En 2 semanas empezar nuevamente la operación del hospital y recuperar los pacientes. Es una estrategia planificada buscando 2 objetivos: la salud de la población y la salud del personal. Cortar de tajo la transmisión y, en esta nueva realidad que esta enfermedad nos ha impuesto, tomar las mejores decisiones. Fue una decisión que se tuvo que hacer, Silvia, claro, cerrar, pero era la mejor de todas. Yo la aplaudo, o sea, a mí me parece que ese tipo de decisiones son las que necesita el país en general, o sea, actuar con mucha inteligencia, aunque parezca de momento muy dura la decisión, muy fuerte, no, es lo mejor. Es que hay que preservar la vida de las personas a cualquier costo. Por sobre todo. Por sobre todo. Ahora, 15 días mientras revisan, mientras vigilan, mientras sanitizan, no son muchos. No, además, el servicio de urgencia se mantiene abierto. Además. Lo que se puede resolver ahí, se resuelve. Lo que no, se refiere al General Zacatecas, al Hospital de la Mujer, lo que sea de salud materno-infantil, al Hospital de Fresnillo, que es lo menos. En la lógica de ese trabajo en equipo estás comentando. Bien, me dijeron que ya se nos fue el tiempo, me voy a robar unos cuantos minutos más para que me digas, sospechosos, la palabra que se volvió, casos sospechosos en este momento, ¿cuántos son? Tenemos al último corte que me diste la primicia en la pantalla. Así es. Son 29 sospechosos. No es mucho, yo creo que no es mucho, no. O no sé. No, creo que no. Sin embargo, debo destacarte algo, Silvia. Salud afortunadamente tiene un laboratorio de salud pública certificado por el INDRE, el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, de manera que el resultado que ofrece es confiable. Y eso nos permite tener en 6 horas un resultado. Es positivo o negativo. Pero tenemos unas ventajas, Silvia. Y es parte de esta estructura administrativa que existe luego con las instituciones federales. Lo sé. Ellas, por normatividad, envían las muestras a otro espacio, que es un centro de referencia, y esto genera desfase de 3 a 4 días en conocer los resultados. El gobernador ya les ofreció, en una videoconferencia que hubo de los gobernadores con las autoridades federales, que aquí se pudiera hacer, en el ánimo primero de tener un resultado oportuno, informar a la persona
Claro. que ya está angustiada, Y tendré o aislar, no, y aislarla. aislada. ¿Y qué? ¿Sí hubo respuesta positiva? El director general, Zoe Robledo, dijo, pues me parece muy razonable, vamos dándole, pero en la práctica todavía esa idea no ha permeado. Entonces, Ay, ¿cómo es posible? bueno, nosotros entendemos, y el gobernador lo ha dicho, aquí todos son zacatecanos de primera, Qué bueno. no hay distingo de ninguno, y la institución, la Secretaría de Salud, tiene lo necesario para atender la salud de los zacatecanos. A veces hay algunas situaciones administrativas que no permiten luego esto, pero la atención médica está garantizada. Cada institución, sus equipos médicos, su equipo de enfermería, pues ha tenido que actualizarse, ha tenido que entrenarse, ha tenido que capacitarse afrontar. para poder atender este Están problema. en la primera línea de guerra. Ahora sí, para irnos, proyecciones, si es que se pueden hacer. ¿Qué podemos esperar en Zacatecas sobre el problema? ¿Y cuánto depende, eso me interesa mucho, de nosotros mismos como sociedad, contribuir a que el problema no crezca? Claro. Bueno, Silvia, es una pregunta muy interesante. Estamos en un escenario de ascenso máximo de casos. Muy bien. Pasamos ya a la etapa 1 de acciones de prevención, promoción, difusión del problema, donde identificamos, fulano de tal vino de Estados Unidos, se fue de vacación, regresó. Estamos en la fase 2 donde ya nos empiezan a brincar casos donde no identificamos el contacto. Bien. Hay algunos municipios que tienen una connotación especial, Jerez. Claro. Y estamos en la curva de ascenso. Se estima que esta tercera y cuarta semana de abril tengamos un mayor número de casos. Y que la cúspide de esta curva sea en la primera semana de mayo. Ojalá que así sea, que no se prolongue. Ojalá. El escenario de resolución se ve largo en el tiempo. Agosto. Sí, y me parece optimista. Hay quien dice que hasta octubre. Exacto. Pero vamos a decir que es agosto, hay que ser optimistas. Esperamos como primera estrategia quedarte en casa. Quedarte en casa. Eso impide que si estás sano, te contagies. Y si estás enfermo, no transmites. Que contagies a los demás. Exacto. Quedarse en casa, por favor. Esa es la estrategia. Y si tienes que salir, porque es muy indispensable. Así es. Yo, por ejemplo, tuve que ir hace 2 días a recoger una receta de medicamentos sin los cuales no puedo vivir y tuve que ir a buscar al médico a un casi Guadalupe, Zacatecas. Pues ni modo de no ir, me puse mi cubrebocas, ya tengo un cubrebocas y me fui en mi coche, me dio mi receta, me fui a la farmacia. O sea, esas salidas, ¿qué hice? Guardar la sana distancia. Ese es el segundo tema. No acercarse. Algo que es muy cotidiano y característico de los mexicanos. Somos muy efusivos. Sí, tenemos dados que... a saludar de mano, Sí, de abrazo, de beso. Eso ahorita no. Eso ahorita no. Y entre más lejecitos, mejor. Ahorita por un motivo de seguridad. Me cuido, te cuido. Claro. Me cuido, te cuido. A mí el otro día, y se lo comentaba a mi mamá, te mando saludos, la maestra Lidia Montañez, que fui a comprar unas frutas y estaba habíamos muchas señoras, se me hacen muchas porque éramos como 6, la frutería es chiquita y todas muy pegaditas y yo les dije, señoras, acuérdense que hay que estar por lo menos a 1,5 metros, 2 metros si podemos, y se me molestaron 2 señoras y una de ellas, especialmente enojada, hasta se me pegaba a propósito. No podemos tomar esas actitudes ahorita. Sí, yo creo que se seguirá insistiendo a la población para que sea sensible, sea socialmente comprometida. Así es. Sea el primer filtro, como decía el gobernador. Si tú como individuo te encargas de mantenerte sano, eso es una ganancia para que tu familia no se enferme. No se enfermen tus amigos, ni tus compañeros de trabajo. Claro. Y se hace una cadena interminable. Sin dejar de lado, claro está, las medidas de higiene personal
y de familia. Lávate las manos. Lavarse las manos, estornudar el ángulo interno del codo, no tocarse la cara, algo que uno hace de manera imperceptible. No sigan los que usamos lentes que nos lo estamos ajustando. Sí. O las mujeres que nos maquillamos. De manera cotidiana. Son medidas sencillas. El aislamiento es en nuestra propia casa. En la comodidad de nuestra casa. Claro, a disfrutarlo, si podemos. Es una nueva realidad. Lo recomendable es fijar un plan a largo plazo para pensar en ese proyecto. Pensar que este problema es un mal momento. Un mal momento y va a pasar. Que nos tocó vivir y que va a pasar. Primero Dios. Y que si nos mantenemos unidos todos, ciudadanos, ámbitos de gobierno, instituciones, los medios que nos permiten llegar a la población, seguramente vamos a lograr esta gran cruzada en la que estamos inmersos y al final lo vamos a estar platicando y al final vamos a manifestar todo ese afecto que estuvo tanto tiempo guardado. Nos abrazaremos. Aunque tal vez debiéramos de cambiar. Yo estaba viendo una experiencia de una mujer muy preparada que hablaba de las costumbres de los japoneses. Ya me voy, Marco, es un minuto nada más. Cómo allá desde siempre se saludan con una reverencia. Así es. Desde siempre, si tienen gripa, desde siempre se ponen un cubrebocas. Cuando llegan a su casa se quitan los zapatos y se ponen zapatos de casa. O sea, son medidas de higiene. Así es. Higiene. Ya nos tenemos que ir, doctor. Si es necesario, te puedo volver a invitar, ¿verdad? Claro que sí, con todo gusto. Muchas gracias para hacer un segundo balance. Y yo cierro el programa, además de darte las gracias, recordándole a usted las recomendaciones. Quédese en casa, sobre todo si usted puede. Tristemente hay mucha gente que no puede porque tiene que salir a ganarse el pan de cada día. Si usted es de esas personas que tiene que salir, guarde su sana distancia. Yo creo que ahora sí hay un debate siempre sobre el cubrebocas, mejor traerlo que no traerlo. Póngase su cubrebocas y guarde su distancia. Si usted vende cositas en la calle, desde lejecitos, sí se puede, pero nosotros que estamos en condición de estar en casa, quedémonos en casa, cuidemos mucho a nuestros adultos mayores, no les acerquemos el virus a la casa. Mejor ahorita esperémonos, como dice el doctor, ya se llegará el momento de abrazarnos de nuevo, de darnos muchos besos y de estar celebrando. Muchas gracias, doctor. Gracias por la invitación, señor. Gracias, un placer. Y esperemos que, como te digo, vuelvas pronto. Muy amable, con muy gracias. buenas Con nuevas. gusto. Con muy buenas nuevas. Gracias a usted por habernos seguido. Ya sabe que lo espero en Diálogos dentro de 15 días, el lunes a las 6 de la tarde. Tenga la seguridad que vamos a seguir hablando del tema porque es el tema y porque es necesario. Ojalá sean muy buenas noticias. Cuídese para que cuidemos a toda la sociedad zacatecana. Gracias, Marco Méndez. Hasta la próxima. Diálogos con Silvia Montes. Un espacio de conversación y análisis de todos los temas que impactan en Zacatecas y en todos los ámbitos. Diálogos con Silvia Montes.